Saludos mis hermanos, hoy estamos aquí para compartirles con ustedes la lección de escuela sabática número 4, Dios es apasionado y compasivo, que es la lección número 4 para el 25 de enero del 2025, la cual es parte de esta hermosa lección que se titula El amor de Dios y su justicia. En este gran título del amor de Dios y su justicia hemos estudiado con que vamos a compartir ahora 4 lecciones que han sido demasiadas preciosas. Así que la primera lección que compartimos fue la número 1, Dios ama de pura gracia. Y la segunda, amor patual. Y la tercera que compartimos que fue la del sábado pasado, para agradar a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Y esa fue la pregunta que se movió en toda la lección. Pero hoy estaremos compartiendo con ustedes la lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. Algo que se viene a mi mente cuando yo menciono este título de la lección número 4, Dios es apasionado y compasivo. ¿Qué podemos pensar nosotros como seres humanos? Bueno, compasivo, nosotros podemos tener una idea, pero apasionado, como que se escucha una palabra demasiado humana para Dios, pero porque ser apasionado puede ser un título que puede causar algo muy estresante en tu vida como ser humano. Pero sin embargo vamos a estudiar acerca de otra cualidad de Dios, que es apasionado y compasivo. Así que vamos a entrar a la lección directamente al versículo de memoria que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Nosotros como seres humanos, y Dios nos toma por esa parte, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esa es la pregunta. Aquí encontramos una pregunta: ¿se olvidará la mujer? Nosotros sabemos como seres humanos que para que una madre se olvide de lo que dio a luz, de su vientre, de sus extrañas, tiene que ser una madre que tenga un problema mental, o que esté como el padre de la semana pasada, que le dimos el título de sin amor, frío y sin sentimientos. Y de remate también tendría que estar enferma mental. Pero en este caso es la pregunta: ¿se olvidará una madre del hijo que dio a luz, de su vientre? Y Dios contesta, Dios usa esta metáfora esta parte de nosotros como seres humanos que todos conocemos, porque todos somos hijos. No todos somos madres, pero todos somos hijos, hemos sentido el amor de la madre. Jamás una madre se olvidará, a lo menos, como dijimos, que sea una madre que tenga un problema mental, o que sea una madre fría de por sí. Pero ni aún los animales se olvidan de sus crías. Pero Dios nos hace esa admiración, o esa pregunta, en la lección viene. Entonces, y Dios mismo se contesta en el versículo de memoria y dice: aunque esa mujer se olvide del fruto de su vientre, dice, yo nunca me olvidaré de ti. No sé quién tú eres, no sé, pero déjame decirte que el mensaje de este versículo es que aunque tu madre o tu padre se olviden de ti, o tú te sientas solo por alguna razón, Dios nunca se olvidará de ti. Así que ten en mente eso: Dios nunca se olvidará de ti. Aunque tu madre o tu padre se olviden de ti, Dios nunca se olvidará. No importa lo que estés pasando, no importa si te sientes solo, no importa cualquier cosa que estés sintiendo en tu vida, Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene el control, Dios está atento a ti. En la lección vamos a desarrollar este tema acerca de cuánto Dios está apasionado por ti, de cuánto Dios está compasivo por ti. Así que vamos entonces a leer una nota que es en la misma historia del día sábado. Dice: a menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. A menudo nos dicen, eso es lo que estaba hablando al principio, a menudo no lo creemos nosotros, que las emociones son indeseables
y deben evitarse. Dice, para algunos son intrínsecamente irracionables y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad. O sea, las personas no deberían, según esta historia, no deberían evitar las emociones. Dice, las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Nosotros sabemos muy bien que si como seres humanos, cuando nos dejamos llevar por una emoción o por una pasión, que es lo mismo, podemos agarrarlos en problemas. Han pasado muchas cosas porque personas se dejan llevar por una pasión desenfrenada de la humanidad, pero la pasión de Dios, la pasión de Jesús, no es una pasión desenfrenada como la de nosotros los seres humanos. Sin embargo, nosotros somos una copia de la pasión de Dios y de la compasión de Dios, pero tenemos que perfeccionarla en Cristo Jesús. Así que sigue diciendo la nota del sábado. Dice, además, dice, el mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínseamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfecta. Así que, aunque la escuela griega de la antigüedad mencione o las filosofías de este mundo digan que llevarse por las emociones no es la mejor manera, somos seres racionales y emocionales. Tenemos las dos formas, así que tanto la razón como la emoción debe trabajar en nosotros como seres humanos, pero algunas veces dice hazle caso a la razón, pero la emoción es muy importante siempre y cuando tú la perfecciones en Cristo Jesús. Así que el Dios de la Biblia, que en su infinita sabiduría y perfecta sabiduría, Él es un Dios apasionado, y vamos a comprobar eso en el repaso de la lección. Así que el último párrafo dice, aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios, aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. No podemos olvidar que las emociones y el amor de Dios no son como las emociones de nosotros los seres humanos. Así que mis hermanos, hoy les comparto a ustedes esta lección con todo mi corazón, con toda mi sinceridad. Vamos a hablar algunas cosas y como siempre les digo, yo soy adventista del séptimo día, la lección de escuela sabática pertenece a la iglesia adventista del séptimo día y yo personalmente creo que todos los que procesamos la fe adventista, seas mujer o sea hombre, si tú no estás estudiando la lección de escuela sabática, voy a decirte sinceramente que no estás procesando la fe adventista, porque como adventistas nosotros creemos de que Dios dirige su pueblo por medio de la escuela sabática. Hay mensajes que vienen cada sábado, cada semana, cada trimestre, mensajes preciosos que yo digo, ¿cómo pueden? Estos mensajes solamente puede ser que Dios inspira a estos siervos que escriben la lección de escuela sabática y los escritores de cada trimestre. Así que hoy estamos disfrutando esta hermosa lección. No he podido ver en realidad la información, quién la escribió, pero sabemos que son personas, seres humanos, que son usadas por Dios. Así que somos adventistas y creemos que Dios dirige nuestra iglesia por medio de la escuela sabática. Y si tú eres adventista y no estás estudiando la lección, yo te invito a que la estudies y que trates de entenderla, porque es la forma como Dios dirige la iglesia
en este momento, no en el pasado, sino en el futuro, en el presente. Sabemos que Dios ha dirigido a la iglesia de muchas maneras en el Antiguo Testamento, antes, cuando Jesús ascendió a los cielos, Dios dirigió a su pueblo. Nosotros sabemos como adventistas, donde la iglesia fue perseguida y todo, y de ahí levantó todos los reformadores, de todas las formas Dios ha estado dirigiendo la iglesia. Y aún más allá, nosotros sabemos que como adventistas también Dios ha dirigido a la iglesia por medio de la hermana G. de Guay, ha mandado consejos divinos para su pueblo. Y también creemos también que la escuela sabática es la forma como Dios dirige su pueblo en el presente de ahora. Así que te invito a estudiar la escuela sabática. Vamos a pasar al día lunes para avanzar y que no nos agarre mucho el tiempo. Dice el día domingo dice, más que el amor de una madre. Más que el amor de una madre. Voy a compartir contigo la última parte del párrafo que aparece en la parte de arriba del día domingo. Dice, la Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación. No voy a hacer la última parte, voy a empezar donde dice, la Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación de padre e hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas. Dice, haciendo hincapié en que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana. A la expresión humana más profunda y hermosa de ese mismo sentimiento. Así que yo espero que podamos comprender este hermoso título, más que el amor de una madre. Siempre en la Biblia encontramos que Dios utiliza este término entre el amor de una madre y un padre, pero más de una madre y un padre entre la relación de Dios y los seres humanos. Y nosotros ahora mismo el versículo de memoria nos dijo que aunque tu madre te dejare, yo no te dejaré. Claro que el padre también, pero en este caso entra la madre, el amor de una madre. Aunque tu madre te deje o se olvide de ti, yo no te dejaré. Así que vamos entonces a pasar luego a la primera pregunta, que aparece en el Salmo 103, versículo 13. Dice la pregunta, y ahí vamos a leer Isaías, que es el versículo de memoria, y Jeremías 31:20. Dice la pregunta, ¿qué transmiten estas representaciones sobre la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios? La pregunta, una vez más, ¿qué transmiten estas representaciones sobre la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios? ¿Qué transmiten estas representaciones sobre la naturaleza? Vamos entonces a meditar en el Salmo 103 rápidamente. Vamos a ver si lo encontramos. A ver si podemos agarrarlo rápido y no alejar mucho. Salmo 103 dice, el Salmo 103 dice, como el padre se compadece así de un hijo, así Jehová se compadecerá de los que le temen. Dice el Salmo 103 versículo 2. Así que Salmo 103 versículo 2 dice, como ustedes pueden ver, versículo 13, perdón, Salmo 113, versículo 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. Sin embargo, nosotros sabemos que en la lección pasada estudiamos de que Dios ama al dador alegre y ama a aquellos que dan de corazón, pero también ama a nosotros. Sin embargo, Dios ama a los que le temen de una manera especial. Claro que sí, pero de una manera especial, no como nosotros los seres humanos, a punto de que queremos la destrucción del que no hace lo que nosotros queremos o del que no me teme. Porque entonces si Dios ama a los que le temen y a los que no le temen no, entonces ese amor es un amor que los seres humanos lo podemos malinterpretar, que lo vamos a ver en la lección, que entonces Dios va a destruir a los que no le temen. Sin embargo, el propósito de Dios es traer a la reconciliación a todos los seres humanos, aún a aquellos que no le temen, aún a aquellas personas que están en su rebeldía.
el propósito de Dios es traerlos y también los ama. Así que no olvidemos ni tratemos de interpretar la Biblia por una palabra que aparezca como que dice en que Dios ama, como el Padre ama a sus hijos, dice, y se compadece. Así dice Jehová, se compadecerá de los que le temen y también de los que no le temen. En una manera diferente, pero también el propósito es que ellos lleguen al conocimiento del amor y la justicia de Dios. Hablando de justicia de Dios, en esta parte, la justicia de Dios, cuando Dios nos habla del amor y la justicia de Dios, es practicar la justicia, viene de ser justo, de ser justo. ¿Qué es practicar la justicia de Dios? Te voy a dar un tip solamente, algo cortico. Practicar la justicia de Dios es hacer con los demás lo que te gustaría que hicieran con ti y hacer lo correcto. Por ejemplo, si yo estoy en esta parte vendiendo fruta, un ejemplo, y hay una fila aquí, yo debo tomar al que llegó primero o en orden. Si alguien viene, una persona conocida, solo porque es mi amigo, yo me brinco la fila y lo atiendo, no estoy practicando la justicia, estoy siendo injusto y estoy pasando por encima del que llegó primero. Y así en esa cosa tan pequeña, tal vez la logras entender, pero hay otras cosas donde nosotros también debemos practicar la justicia. Haciendo las cosas que nos gustaría que nos hicieran a nosotros y no haciendo lo que no nos gustaría que nos hicieran a otros. Y aún más allá, en cada parte de tu vida practicando la justicia, lo justo, el que le toca, como dijo la palabra de Dios, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Lo que es de Pedro a Pedro y lo que es de Juan a Juan, y así sucesivamente, practicando la justicia sin usar la naturaleza humana, que muchas veces hacemos excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos seamos salvos, y hasta el momento Dios ama a todos los seres humanos. Va a llegar el momento que no sé cómo va a funcionar eso, pero Dios lo sabe. Pero el propósito de Dios no es destruir ni condenar a ninguna persona, sino amarlo. Porque ¿cómo Dios nos va a mandar amar a todos por igual, aún aquellos que no nos caen bien, aún aquellos que tenemos algunos choques de carácter? Dios nos manda amarlos. Entonces ahora cuando Dios viene y hay uno que no le teme a Dios, entonces Dios lo va a dejar de amar. No, eso no conviene así. Eso fue un tip que me metió en la lección. Sin embargo, la lección se titula Más que el amor de una madre. Volviendo a ese mismo, aunque tu madre te dejare, yo no te dejaré, dice Jehová. Y Salmos dijo, como el padre se compadece del hijo, así se compadecerá Jehová de los que le temen. ¿Ok? En Isaías encontramos el versículo de memoria que dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, dice, se olvidará tu madre, se olvidará una madre de lo que dio a luz de su hijo, que dio a luz de su vientre. Dice, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré, dice la lección de escuela sabática. Dice, yo no me olvidaré de ti. Dice, aunque ella se olvide, yo no te dejaré, dice Jehová. No a los que le temen, a todos por igual. Este mensaje es para todos. Así que el otro versículo que encontramos aquí es Jeremías 31:20. Jeremías 31:20 habla dice el niño, mi niño Efraín, mi hijo, dice, en quien me deleito. Vamos a leerlo, Isaías 31:20, Jeremías 31:20. Jeremías 31:20 dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es mi niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis extrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice la palabra de Dios. Y aquí nosotros encontramos aquí también más adelante una nota, al principio de la nota del escritor que comparte, dice, incluso una madre humana podría olvidarse del hijo que dio a luz, dejar de compadecerse del hijo
de su vientre, pero Dios nunca se olvidará de sus hijos y su compasión nunca falla jamás. Así, su compasión nunca falla jamás. Así que aunque la madre se olvide, Dios nunca se olvidará. Y más abajo encontramos otra parte donde dice segundo de Jeremías 31:20, dice, la parte donde está el versículo de Jeremías, en segundo lugar 31:20, dice, Dios considera a su pueblo del pacto como su hijo. En realidad el versículo de Jeremías 31:20 se refiere a Efraín, se está refiriendo como al pueblo de Israel. Dice, Dios considera a su pueblo del pacto como su hijo, precioso, el niño en quien se deleita, dijo Jeremías. Dice, a pesar de que a menudo se rebeló contra él y le causó tristeza, dice, y le causó tristeza, tendré de él misericordia. El término traducido aquí como misericordia, que nosotros encontramos aquí, tendré de él misericordia, dice Jehová, ciertamente tendré de él misericordia, dice, por eso mis extrañas se conmovieron por él, ciertamente mis extrañas se conmovieron con él. Pero ahora estamos comentando, dice, mi deleite, a pesar de que a menudo se rebeló contra él el pueblo de Israel y le causó tristezas, aún así Dios declara, mis extrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré de él misericordia. El término traducido aquí como misericordia es utilizado anteriormente para referirse a la compasión divina. Misericordia simplemente no es como la misericordia o como la compasión de nosotros los seres humanos, la misericordia y la compasión de Dios. Así que la frase, vamos entonces a hablar ahora de la frase que dice Jeremías 31:20. Dice, además la frase mis extrañas se conmovieron por él puede traducirse literalmente como mis extrañas rugen. Esta descripción que emplea el lenguaje profundamente visceral de la emoción divina, de la emoción divina o las emociones divinas, retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo, al punto de que la Biblia utiliza esta frase, mis extrañas se conmovieron por él. Como quien dice, mi corazón se conmovió por él, mi mente se conmovió por él, mis extrañas, algo que se abrió por dentro. Dice, mis extrañas se conmovieron por él. Esta descripción dice que se emplea en el lenguaje profundamente visceral de las emoción divina, retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Incluso a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su abundante compasión, misericordia a su pueblo, y lo hace más allá de toda expectativa razonable. Veamos aquí que la historia nos cuenta de que en realidad dice, no es Efraín mi hijo precioso, para mí no es mi niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis extrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y dice, aquí nosotros podemos encontrar, dice que ya ustedes saben, más adelante vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue tan rebelde. Por ahora, estamos viendo el término y el título que es, más que el amor de una madre, es el amor de Dios, definitivamente. Y por último tenemos aquí, en las letras rojas, voy a compartir una parte de estas letras rojas que dice, para algunas personas pueden tener dificultades en este sentido, pues sus progenitores no fueron cariñosos. ¿De qué otras maneras podrían ser ilustradas la compasión de Dios?
para esas personas que de alguna manera no sintieron el aprecio y el cariño de unos padres o de una madre. Por lo tanto, pero eso sería una excepción, porque casi todos hemos sentido el amor de una madre. Y si tú no has sentido el amor de una madre o de un padre, tú por lo menos, si no sos padre todavía, tienes que ser padre para que puedas entender el amor de una madre y de un padre. Si tú por alguna de las razón de la vida tú no experimentaste eso, hasta que tengas un hijo vas a poder experimentar y vas a poder sentir esa emoción que despierta en la vida un hijo. Y asimismo es como Dios se despierta apasionado y compasivo por nosotros como sus hijos, considerándolos sus hijos porque somos creación de Él y Él nos creó y Él no nos ha dejado a la deriva. Hizo provisión para salvarlos, que la hemos visto en las lecciones pasadas, que en Cristo Jesús somos salvos. Solo tenemos que creer en el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que Dios vino al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tienes que creer y aceptar que Dios es el Creador y que envió a Jesús para morir por nosotros, y es todo lo que tienes que hacer. Y lo demás, solo tienes que aceptar a Dios en tu corazón y abrirle su corazón, y Dios hará y pondrá en ti el querer como el hacer de su buena voluntad. Veamos qué nos dice el día lunes, para no alargarlo más. Dice, amor conmovedor. Dice la incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone de manifiesto en Oseas. Dios habla. Dios había ordenado al profeta: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella. Esta fue una prueba muy grande para el profeta Oseas. Sin embargo, aparece en la Biblia, esta historia es verdadera. Dios le manda a decir a este siervo que tome una mujer prostituta y haga hijos con ella y tenga hijos con una de prostitución, se le llama. ¿Por qué? Nosotros conocemos la historia y vamos a leer una parte de que la mujer de Oseas se le iba y Oseas la volvía a tomar porque Dios le ordenaba. Y eso tiene un mensaje para nosotros espiritualmente, donde Dios, aunque nosotros los alejemos o los alejamos, Dios nos sigue buscando, porque eso es lo que se refiere, y esa es la ilustración que tiene la vida de Oseas, que lo vamos a ver en la historia de esta parte del día lunes. Dice la otra parte de aquí, dice, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas 11 describe más adelante la revelación Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso con su hijo. Ok, dice, Oseas 11 describe más adelante la relación de Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso con su hijo. Dice entonces Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice la pregunta, ¿de qué manera ilustra las imágenes de estos versículos la forma en que Dios ama y cuida de su pueblo? Y eso lo dice en Oseas capítulo 11. Vamos a ver si lo tenemos por aquí en alguna posición. Oseas capítulo 11 lo tenemos aquí, así que vamos a leer algunas partes. Dice Oseas 11 versículo 1. Dice, vamos a leer los primeros versículos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo, dice Jehová, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en mis brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Cuando se refiere a Efraín, se está refiriendo al mismo pueblo de Israel. Dice, con todo, dice, que se apartaban, entre más Dios los llamaba, ellos se apartaban.
y esta es una buena ilustración en Oseas, refiriéndose a su pueblo, que el capítulo se llama Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dice, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo en mis brazos, pero el mensaje aquí dice que aún, que Dios con todo y eso, que ellos lo abandonaban, y entre más los llamaba, ellos se alejaban, con todo y eso, dice, lo más peor es que no conocieron, no se daban cuenta que era Dios quien los cuidaba, como nosotros podemos pensar y olvidarlo de que es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos da la respiración cada día. Sin embargo, aunque nosotros los apartemos o nos alejemos en algún momento, es Dios quien nos sostiene. Aunque tú estés lejos, vas a pasar por algún problema, vas a pasar por alguna dificultad, que lo vamos a ver en este momento, pero aún así es Dios quien te da la vida. Así que esto es lo que quiere decir Dios. Sin embargo, con todo y eso, ellos no reconocían que era Dios quien los cuidaba. Dice entonces el siguiente versículo, vamos a leer el siguiente versículo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y aparte de eso, que los atrajo con cuerdas de amor, que los llamaba con cuerdas de amor, los llamaba y los atraía con cuerdas humanas de amor, y ellos los que se alzaron, dice, y también dice, les quitaba el yugo del cerviz, hablando del pueblo de Israel, de la liberación del pueblo de Israel, que le quitó, los liberó de la esclavitud, y aún a nosotros mismos nos libera de la esclavitud, porque la historia de Israel es cada historia de cada una de las personas en este mundo. Seas cristiano o no, es tu historia. La historia de Israel es tu historia. No sé quién eres, pero la historia de Israel representa tu historia en la vida. Eres tú ese Efraín. Eres tú ese Israel que entre más Dios lo llamaba, él más se alejaba. Con todo y eso no lo conocía que era Dios quien lo cuidaba. Dice, aún en la esclavitud. Dice entonces el siguiente versículo, no volverá a la tierra de Egipto, la promesa que Dios mismo se hace. Perdón, vamos a terminar. Y fui para ellos como los que alzaban el yugo y sus sobre cerviz, y puse delante de ellos comida. Aún así, la comida viene de Jehová. La comida porque tú trabajas viene de Jehová. Debemos reconocer, a veces nos olvidamos y damos por sentado de que con el sudor de nuestra frente que logramos tener el alimento diariamente de nuestros hogares y nuestros hijos y nosotros mismos, pero sin embargo dice Dios, dice la palabra de Dios, dice, y puse delante de ellos comida. Dios pone la comida delante de ti. Dice, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será el rey, porque no se quisieron convertir. No quisieron convertirse, por lo tanto Dios dice, ok, no van a volver a ser esclavos, pero aquí mismo los sirios los van a gobernar. Y así mismo se cumplió la palabra de Dios. Y el versículo 6, capítulo 11, versículo 6 de Oseas dice, y da un mensaje tremendo, donde dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Y aquí, ponme atención, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú te alejas de Dios, no es Dios que manda maldiciones sobre ti, ni Dios que manda una mala vida para ti, ni Dios que manda una mala racha sobre ti, ni Dios que manda algo que tú estás pasando en este momento. No fue Dios quien te lo mandó, fueron tus propios consejos. La última parte del versículo 6, léelo, dice, caerá espada sobre ellos. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, porque no se quisieron convertir, por lo tanto los asirios los gobernarán. Y el versículo 6 dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de ¿qué? De sus propios consejos. Cuando nosotros pasamos por dificultades es por nuestras propias decisiones. La vida se rige por leyes, y hay una ley que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablando de la justicia de Dios, que es la justicia que nosotros debemos practicar con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados, con las personas que no conocemos y con las que no conocemos, practicar la justicia. Y cuando nosotros nos olvidamos del propósito de Dios
para todos los seres humanos, que es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos seamos salvos y que seamos una familia y que seamos compasivos y apasionados por el bien de los otros. Entonces dice que cuando nosotros nos olvidamos de ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios apasionado por nosotros, dice, los alejamos y entramos al terreno que nosotros conocemos, la guerra que se está peleando en este mundo, en este planeta, entre el bien y el mal. Entonces caemos en manos de las leyes que están establecidas, no porque Dios te las mande, sino porque tus propias acciones te llevaron a pasar por dificultades, pero Dios está esperando el momento que tú te conviertas para liberarte. Esa es la buena noticia, dice, por sus propios consejos es que caen en dificultad. Vamos a brincarlos al versículo 8. Dice en la segunda parte del versículo, última parte del versículo 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no atraeré en la ciudad. Entonces dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán, temblarán desde el occidente, dice, como ave, y así sucesivamente sigue diciendo. Así que tenemos un buen mensaje aquí en esta parte de la lección. Jehová dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión por ti. No dice, y la buena noticia es, dice, no ejecutaré ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre. Tú no puedes ver el amor y la compasión de Dios como un hombre. Aquí lo dice claramente que Dios es Dios y no hombre. El amor de Dios es perfecto, no volverá para destruir a Efraín. El propósito de Dios, no sé qué va a pasar, pero el propósito de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos podamos disfrutar de esa bendición de tener un Dios de amor y compasivo. Entonces vamos a pasar aquí para terminar la lección. Dice la última parte, dice aquí en medio del párrafo, solo voy a leer esta parte de aquí, dice, en contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios, su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarreó juicios sobre sí mismo y lo entristeció profundamente. Dios es compasivo, pero nunca incluye la justicia. Como veremos en la lección posterior, el amor y la justicia son inseparables. El amor y la justicia son inseparables. Sin embargo, no sé qué quiere decir este párrafo aquí. El amor y la justicia son inseparables, pero la justicia es esa, pero en realidad el principio es el amor de Dios. Y veremos más adelante. Dice, la última parte del párrafo dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión y no volveré. Así que no entiendo de qué parte viene este párrafo, pero el versículo dice, no ejecutaré ardor de mi ira, ni volveré para ejecutar ardor, ni destruiré a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. Así que, mis queridos hermanos, esa es la buena noticia, que Dios es Dios y no hombre.
Veamos qué dice la parte del martes, la compasión de Jesús. Vimos el día lunes el amor conmovedor de Jesús. ¿Cuál es el amor conmovedor de Jesús? Que Dios dice, aunque ese pueblo se apartaba, Dios más, entre más los llamaba, más se alejaban. Con todo y eso, dice, Dios les enseñó a Efraín y no conoció, dice, y los llamaba con cuerda de amor y aún la comida dependía de Jehová. Como nos dijo Oseas en el versículo 3, yo con todo y esto enseñaba a andar a Efraín y tomándole en mis brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Aún así, pero en ningún momento Dios está molesto, ni les manda un rayo, ni los quiere destruir en esta ocasión. Y siempre la compasión y el amor de Dios se mueve así. La compasión de Jesús. Ahora veremos, en el día 1 nosotros hablamos de la compasión de Jesús por su pueblo. Vimos que la compasión de Jesús, no volveré para destruir a Efraín, dijo, ¿verdad? Porque yo soy Dios y no hombre. Sin embargo, en el día martes vamos a ver la compasión de Jesús y para esto veremos algunos ejemplos de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a leer el párrafo de aquí del principio. Dice, en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo Testamento para descubrir la compasión de Dios. Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. Así se refiere Pablo, así se hace referencia o se refiere Pablo a Dios Padre. Dice, vamos a leer 4 historias donde encontramos una historia en el libro de Mateo que nos habla así que al ver a la multitud tuvo compasión de ella. Dice Jesús, ¿verdad? Esta historia es cuando Jesús alimenta a los 5,000. Y en el libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 14, Jesús tuvo compasión y sana a todos los de aquella aldea. Así que Dios pasa por una ciudad y sana a todos los de la aldea. Y en el libro de Mateos, también 23, 37, nos dice cuántas veces es donde nos llama, cuando Dios hace el llamado a Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, encontramos la petición de un hombre que quiere ser sano de la lepra. Y Jesús le dice, ¿quieres ser limpio de la lepra? Jesús tuvo compasión de ellas. Y el hombre le contestó, sí, sí quiero. Y Jesús le dice, sé limpio. Entonces Jesús tuvo misericordia. Y por último, tenemos la historia de Lucas, capítulo 7, versículo 13. ¿Cómo? Dice la pregunta. Jesús tuvo compasión de una viuda, resucitándole a un hijo, al único hijo que tenía la viuda, donde Jesús lo resucita. La pregunta es, dice, ¿cómo ilustran estos versículos la manera en que Cristo se conmovió ante la difícil situación de las personas que nosotros encontramos en esta parte de la Biblia? Vamos entonces a ver qué versículo tenemos aquí. Si tenemos algún versículo de Mateo para ver la historia, sin embargo, no creo que no lo vamos a ver. El único que tenemos es 23, 37, donde Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Sin embargo, vimos las historias como Jesús sanó toda dolencia, Jesús sanó al leproso que le pidió, Jesús alimentó la multitud y también dice, tuvo compasión de ella y alimentó la multitud. Jesús era movido a compasión siempre. Y así es como yo les digo que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, filtrando toda nuestra historia de la vida, no importa lo que hayas pasado, no importa por lo que estás sufriendo, ya sea por tu rebelión, ya sea por tus decisiones, ya sea por tu propio consejo. Si tú reconoces que es por tu propio consejo y por tu propia decisión, déjame decirte que Dios está esperando por ti. Nunca es tarde para que tú regreses, para que tú entiendas que el amor de Dios va más allá y que no es Dios quien te tiene en cualquier situación de la vida. Y si por alguna razón estás pasando por algo no agradable, yo te insto a que ores con fe y le pidas a Dios que te libere. Que por favor
te dé, tenga misericordia y compasión de ti. Jesús te va a decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Sé salvo. Esa sería la respuesta de Jesús hacia ti. No importa lo que hayas hecho, solo reconoce a Jesús como tu Salvador y acepta que Él es la única forma en la que nosotros podemos entrar a una nueva vida y podemos entrar a la salvación. Así que vamos a pasar al día miércoles. El día miércoles nos habla acerca de, el título de la lección del día miércoles, la lección del día miércoles dice, un Dios celoso. Este título es un título muy contradictorio, ya que nosotros tenemos una mala expresión de una persona celoso. Y cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios es un Dios celoso, creemos y lo llevamos a una dimensión a unos celos humanos. Pero por medio de esta lección del día miércoles vamos a entender que los celos de Dios no son como los celos de los hombres, ni en lo mínimo, ni en lo más mínimo. Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios compasivo. Dice, Dios no solo es llamado compasivo o misericordioso, sino también celoso. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor y Dios celoso. Como le repito, es fuego consumidor y también es celoso. Dice la pregunta dice aquí, lee Corintios 11:2 y considera la forma en que el pueblo de Dios le fue infiel a lo largo de la Biblia. Ver por ejemplo Salmos 78:58. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre el significado de los celos divinos? Y vamos a ver qué nos dice Pablo primeramente en 2 Corintios 3:11. 2 Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen para Cristo. Así que Dios dice, los celo con celo de Dios, dice Pablo, en el libro de Corintios. Y en el libro de Salmos, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el Salmo 78, que lo tenemos aquí. Pablo dice que nos cela con un celo de Dios, porque Él nos quiere presentar a Jesús como una virgen puros, ¿verdad? El Salmo 78, versículo 58 dice, rápidamente, 78:58 dice, lo enojaron con sus lagares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Dice el 59, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre ellos, y entregó a cautiverio su pueblo y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego, dice, devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron leodadas en cuantos nupciales. Pero me voy a brincar al 66 para no leer tanto. Dice el 66, dice, ¿quién dice? Dice, entonces despertó el Señor, vale el 64, sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces, dice, después de todas estas cosas que pasaron entre el pueblo de Dios, que las está narrando el rey David,
el rey David no, sino que dice aquí que este salmo no fue escrito por el rey David, sino por Asaf. Así que dice, todas estas cosas enojaron a Dios. Y el 58 dice, le enojaron con sus lagares altos y lo provocaron a celo. Sin embargo, el 66 nos dice que aunque Dios se enojó, se molestó, se irritó. El 66 dice, el versículo 66 de ese mismo capítulo dice el 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que gritaba excitado del vino. Él dice, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. ¿Quién dice? El Señor. Jehová hirió a los enemigos. No quiere decir que Dios está hiriendo a algunas personas y destruyendo a otras, sino que debemos entender que en el Antiguo Testamento se estaba peleando una batalla, bueno, la misma batalla, nomás que era basada a una ley o a las leyes que se regían, porque todavía no se había cumplido la promesa del Salvador, Cristo Jesús, que se cumplió cuando Jesús murió en la cruz cuando nació y murió en la cruz del Calvario. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se regía diente por diente y Dios ilustraba donde el pueblo de Israel peleaba nación contra nación, y Dios aquí dice que Dios se levantó, dice, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. El 65 dice, entonces despertó el Señor como un valiente que dormía. Así que, queridos hermanos, no importa si por alguna razón este salmo me dice a mí que si por alguna razón tú estás pasando por alguna dificultad, te sientes destrozado, te sientes sin fuerza, sin ánimo, por los baales, porque es tu misma culpa, porque tú elegiste, porque tú cometiste errores, déjame decirte que Jehová se levanta como un valiente para destruir a tus enemigos, que son literalmente no los seres humanos entre nosotros mismos, sino estamos hablando de seres espirituales, demonios que se mueven en el aire y están en este mundo. Así que vamos a pasar entonces a la parte de aquí, donde la última parte dice, los celos de Dios, en la nota, lo que dice el escritor, dice, los celos de Dios a menudo son mal interpretados, y eso es lo que estoy diciendo yo. Pablo no cela como él mismo, celo de Dios. ¿Para qué dice? Para presentarlos como una virgen a Cristo. Eso es lo que Pablo nos incita o nos muestra, a que seamos diferentes, a que permanezcamos firmes en la fe. Entonces, sin embargo, todo eso lo podemos lograr no con nuestras propias obras, sino escondiéndolos y aceptando a Jesús en nuestro lugar y pidiéndole que Él sea el que nos permita tener ese celo de Dios. Dice, los celos de Dios a menudo son mal interpretados. Dice, cuando el objetivo celoso se refiere a un cónyuge, no se trata de un elogio. Dice, cuando el objetivo celoso se refiere a un cónyuge, no se trata de un elogio humanamente. El término celoso suele tener connotación negativa en muchos idiomas. Sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refiere a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Aunque existe un tipo de celos contrarios al amor, también hay celos buenos y justos. Pablo se refiere a ellos como el celo de Dios. Celos buenos y justos, que es a quien se refiere Pablo. Vamos entonces a brincarlo más adelante. Dice, sin embargo, aquí Dios desea, dice, pero vamos a ir al final. Sin embargo, a menudo se describe a Dios como un cónyuge despreciado cuyo amor no es correspondido.
Entonces vamos a ver aquí, un marido celoso, así como se describe a Jesús o a Dios como un cónyuge despechado cuyo amor no es correspondido. Nosotros como seres humanos, con una reacción de esta, cuando un cónyuge no es correspondido y se llena de celos por alguna razón, nosotros podemos cometer barbaridades, podemos cometer errores irreparables simplemente por esa pasión o esa emoción que se mueve en nosotros. Sin embargo, los celos de Dios no se parecen a los de nosotros. Los celos de Dios son perfectos, no pueden ser como los de nosotros. Dice, los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas que tienen los celos humanos. Las connotaciones negativas que tienen los celos de los seres humanos no las tiene el celo de Dios. Dice, de los celos humanos nunca obedecen a la envidia. Nunca, dice, los celos de Dios nunca obedecen a la envidia sino al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien de él. O sea que los celos de Dios no tienen ni siquiera, nunca obedecen a la envidia, el orgullo o a cualquier otra cosa parecida a esa, sino que simplemente la única intención que tienen los celos de Dios es disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien de su pueblo, o el bien tuyo y el bien mío. Nunca están en las intenciones de los celos de Dios destruir al ser humano. Dice, es difícil, la última pregunta, la vamos a leer porque es muy importante, del día miércoles. Dice, ¿cómo podemos aprender a reflejar el mismo tipo de celos positivos hacia los demás que Dios muestra hacia nosotros? Esos celos que la intención de Dios es para bien para nosotros y para tener una relación con nosotros. Dice, es difícil como seres humanos nosotros poder reflejar ese celo de Dios. Eso puede ser posible en Cristo Jesús, ya que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y para terminar, así que los celos de Dios no tienen ni siquiera la mínima pizca de envidia, ni tampoco la mínima pizca de lo parecido a los celos humanos. Los celos de Dios son para bien de nosotros y para bien de su pueblo y para tener una relación con su pueblo. No son celos como los de los seres humanos. Para terminar con el día jueves, dice el título, compasivo y apasionado. El Dios de la Biblia es compasivo y apasionado, y estas emociones divinas se ponen de manifiesto de manera suprema en Jesucristo. El Dios de la Biblia es compasivo y apasionado, y estas emociones divinas se ponen en manifiesto de manera suprema en Jesucristo. Dios es compasivo. Dios es compasivo, compáralo. Dice, profundamente afectado por las penas de un pueblo. Aún así, Dios sigue siendo compasivo. Dice, lee 1 Corintios 13, 4 al 18. ¿De qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? ¿Y qué es lo que encontramos aquí? En 1 Corintios encontramos este hermoso texto acerca del amor, donde Pablo escribe, dice, el amor no es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se desvanece, no hace nada indigno, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y termina, y eso es lo que se refiere Pablo acerca del amor. Y la pregunta es, ¿de qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Y aquí es donde entra el verdadero evangelio. ¿Cuál es el propósito de que Dios es un Dios compasivo y también un Dios, aparte de ser un Dios compasivo, también apasionado, con una pasión por nosotros, que Él nos cuida, nos protege, aunque nosotros no le correspondamos? Eso es lo que dice, porque dice que el pueblo de Israel, entre más lo llamaba, más se alejaba, y no se alejaba simplemente, sino que se alejaba a ofrecer sacrificios a otros dioses paganos. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Osea, que con todo y eso, Dios lo cuidaba. Con todo y eso, Dios lo cuidaba. Con todo y eso, Dios le daba la comida. Así que tenemos un mensaje, tenemos un Dios maravilloso, así que no dejemos de que nada ni nadie nos quite ese gran amor de Dios. Y para terminar, vamos a leer la parte de un párrafo aquí. Dice, en el principio, no podemos ser sufridos y amables, no podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros, egoístas. No podemos producir en nosotros un amor que no todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser. No podemos en nosotros mismos, nunca vamos a poder renacer o no podemos procurar convertirnos en este tipo de personas a favor de los demás. No podemos evitar ser envidiosos y tampoco podemos evitar corresponder de un amor con afecto y no dejar de ser, porque nosotros no está en la naturaleza. Sin embargo, la medicina hasta aquí dice que nunca deja de ser. Dice, ese amor solo puede ejemplarse en nuestras vidas como el fruto del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo Jesús. No por las obras que hacen, no porque tú creas que tú mereces, no porque tú creas que tú sí lo haces bien, no porque tú creas que tú sí eres mejor que el otro, que el hermano, no porque tú creas que tú sí eres mejor que el vecino, porque tú sí vas a la iglesia. No, la única razón por la cual Dios y el Espíritu Santo pueden hacer la obra en tu vida es porque tú creas que Él lo puede hacer. Nada de lo que tú hagas te da derecho. La lección lo muestra aquí, y en el libro de Romanos 5:5 podemos encontrar un ejemplo de ese trabajo que hace Cristo Jesús en nuestras vidas por fe. Dice, el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo Jesús por fe, no por obras, no por lo que tú haces. No te dejes confundir, no te confundas tú solo. Nada de lo que tú hagas te da derecho a hacer o a poder reflejar ese amor en ti. Tienes que morir a ti mismo. Y para terminar, vamos a ir a la parte de abajo donde dice, por último, debemos reconocer, es otra cosa que debe ser en el párrafo. Por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo, y Dios puede hacerlo y permitirlo. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás. El amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y alimente la escoria y elimine la escoria de nuestro interior.
eso que nos sirve. Y ese que solamente podamos reflejar un corazón nuevo y que podamos pedirle a Dios que podamos ser transformados con un corazón nuevo. Dice que solo Dios puede hacerlo y permitirlo. Nosotros no podemos permitirlo, es Dios quien nos da el querer como el hacer. Y aquí el escritor lo dice, pero nosotros muchas veces leemos la Biblia y decimos, no, nosotros tenemos que permitirlo. En cierta manera, no y sí. La lección nos dice aquí, y yo espero que tú lo leas, está en el último párrafo donde dice, por último, además, dice, además, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo y permitirlo. Pero a menudo, como nosotros como adventistas creemos que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios transforme nuestras vidas. Lo único que tienes que hacer tú es aceptar a Dios como tu corazón y creer por fe que Él puede hacer. Y que la palabra de Dios no está interesado en que tú seas bueno para ti mismo, sino que reflejes ese amor de Cristo Jesús con los demás. Es todo lo que el Evangelio quiere, relaciones entre Dios y entre nosotros mismos. Dice la última parte, dice la oración de Pablo, no la vamos a leer, voy a leer la parte de las letras rojas que me llamó la atención. Dice, ¿por qué la muerte al yo, al egoísmo y a la corrupción de nuestros corazones naturales es la única manera de revelar esta clase de amor? ¿Qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos? Es un tema muy importante, es un tema muy profundo que no lo vamos a lograr entender. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese clima de morir a nosotros mismos? Dice, porque la muerte al yo, al egoísmo, a la corrupción de nuestros corazones naturales, es la única manera de revelar esta clase de amor. ¿Qué decisiones debemos tomar a fin de morir a nosotros mismos? A morir a nuestros caracteres, a morir a nuestras acciones, a morir a nuestros egoísmos, a todo lo que hay. Así que yo espero que el Señor te bendiga y como siempre les digo, esta es la forma en que Dios dirige a su pueblo adventista, así que sigan estudiando la escuela sabática y que podamos aprender y crecer todos en Cristo Jesús. Ahí está. Bendiciones.